En un pequeño pueblo de la sierra de Cádiz llamado El Bosque, nunca se imaginó Elena que aquella invitación tan inocente sería el inicio de una tormenta que cambiaría todo. No había motivos para sospechar, ni un ápice de tensión en el aire cuando su esposo, Raúl, propuso aquella escapada familiar. Nos vendrá bien desconectar unos días, dijo Raúl con ese tono práctico que usaba para todo, como si planear vacaciones fuera tan fácil como preparar un café con leche. Reservó una casa grande en las afueras, cerca de donde vivía su padre, don Manuel, con la idea de reunir a la familia, compartir comidas, pasear por los campos y, como siempre decía, recordar lo que realmente importa. Elena aceptó sin entusiasmo pero sin oponer resistencia. En realidad, no había razones para negarse, todo parecía tan sencillo. En la superficie, la relación con Raúl funcionaba. No eran una de esas parejas de telenovela que peleaban a gritos ni que apenas se dirigían la palabra. Hablaban, se organizaban, compartían decisiones. Pero había algo sordo, un vacío que crecía sin nombre entre ellos, aunque Raúl nunca lo notara. Él seguía siendo amable, correcto, con la palabra precisa para cada ocasión, pero Elena no recordaba la última vez que sus manos se buscaron por deseo y no por costumbre. La mañana del viaje amaneció sin prisas. Elena preparó su bolso con cuidado, un vestido de lino blanco, ligero, que acariciaba su figura con un escote que insinuaba más de lo que dejaba ver. Combinó el vestido con unas sandalias de tacón medio, color caramelo, y un delicado collar de plata con un pequeño colgante en forma de luna, que le daba un aire de misterio sutil. No sabía por qué se detenía tanto frente al espejo, pero quería verse bien. Para ella, se dijo, el trayecto fue tranquilo. Raúl conducía mientras don Manuel, que se había unido a última hora, ocupaba el asiento del copiloto, y Elena quedó atrás, justo detrás de su suegro. El padre de Raúl tenía una mirada intensa, una mezcla de autoridad serena y una chispa irónica que levantaba alguna que otra ceja. En un momento, sus ojos se detuvieron en los de Elena con una atención tan prolongada que ella tuvo que fingir interés en el paisaje para no parecer incómoda. Don Manuel tamborileaba los dedos con paciencia sobre la consola del coche, y su voz cargada de esa ironía sutil que solo los hombres de su edad dominan, llenaba el espacio con comentarios que tenían doble intención, aunque ninguno lo admitiera en voz alta. Al llegar, la casa era tal y como la había descrito Raúl, amplia, con ventanales enormes y un jardín cuidado hasta el extremo, como si un ejército de jardineros invisibles hubiera pasado por allí. Todo estaba dispuesto para hacernos sentir cómodos, casi demasiado perfecto. Mientras descargaban las maletas, don Manuel se ofreció a ayudar a Elena con la suya. Su mano rozó la de ella al tomar el asa del bolso. Fue un contacto mínimo, pero suficiente para que una corriente tibia recorriera el brazo de Elena, una sacudida involuntaria que la hizo apretar los labios. Ya sabéis, ese tipo de contacto que no es un terremoto, pero casi. La cena transcurrió en un ambiente familiar, anécdotas repetidas, bromas internas, risas que solo ellos entendían. Elena sonreía y participaba cuando debía, pero su mirada se desviaba constantemente hacia don Manuel, que cada vez que su hijo hablaba, buscaba los ojos de Elena al otro lado de la mesa, con una atención que no podía ser casual. Era como si cada mirada fuera una nota disonante que rompía la armonía del momento. Cuando Raúl propuso salir a dar un paseo por los alrededores, su padre dijo que prefería quedarse, cansado por el viaje. Elena, sin pensarlo mucho, decidió quedarse también, alegando que quería ordenar un poco la cocina antes de acostarse. Raúl le dio un beso en la frente y salió sin más. Quedaron solos en el comedor. El silencio cayó con un peso distinto al habitual. Mientras recogía los platos, sintió sus pasos detrás de ella. No dijo nada, solo estaba ahí, observándola. Podía sentir sus ojos en la curva de su cintura, bajo el vestido que rozaba ligeramente las piernas. ¿Siempre tan dedicada?, preguntó finalmente, con voz baja, casi un susurro. Alguien tiene que hacerlo. Elena respondió sin mirarle, colocando con cuidado los cubiertos en el lavavajillas. Sintió como él se acercaba un poco más, no lo suficiente para ser invasivo, pero sí para que percibiera el calor de su cuerpo cerca. Se volvió hacia él sin saber qué esperaba encontrar en su expresión. No había sonrisa esta vez, solo esa mirada sostenida que parecía desvestirla sin moverse ni un centímetro. No deberías esconderte tanto detrás de la buena esposa, dijo inclinando apenas la cabeza. Quiso contestar, pero las palabras no salieron. Un silencio incómodo vibró entre ellos.
Él no insistió, simplemente se apartó con una tranquilidad casi ofensiva y caminó hacia el pasillo, dejándola sola con las manos aún mojadas y el corazón latiendo demasiado rápido. Esa noche, Elena no durmió bien. Se revolvía entre las sábanas sintiendo que algo había cambiado, aunque la casa permanecía igual. Cada crujido de la madera, cada sombra en la pared parecía susurrar preguntas que ella no sabía cómo responder. Y mientras escuchaba la respiración tranquila de Raúl a su lado, supo que había algo en ella que, aunque se esforzara, ya no podía negar. Al amanecer, Elena se despertó antes que todos, aunque en realidad no había logrado dormir del todo. La luz suave del sol se colaba por las rendijas de las cortinas, filtrándose en la cocina donde bajó en silencio, intentando no hacer ruido. Dejó a Raúl dormido, ajeno a la tormenta que se había instalado en su pecho. Se sentó a la mesa con una taza de café y el aroma del pan recién tostado la envolvió, pero no logró traerle calma. Entonces, para su sorpresa, encontró a don Manuel sentado en la cocina, con una taza en la mano y esa misma mirada que la había descolocado la noche anterior. Ni siquiera intentó ocultarla, demasiado temprano para estar de vacaciones, comentó, sin apartar la vista de ella. Elena no respondió de inmediato. Abrió un armario, sacó otra taza y se sirvió café, sintiendo su atención posarse en cada uno de sus movimientos. No necesitaba mirarlo para saber que seguía ahí, firme, tranquilo, seguro de sí mismo. Era una seguridad diferente a la de Raúl, más sutil, menos rígida, como si no necesitara imponerse para hacerse notar. Se sentó al otro lado de la mesa, intentando mantener la distancia, esa distancia que sin embargo se había roto la noche anterior, aunque ninguno lo hubiera dicho en voz alta. Entre ellos, el silencio volvía a tensarse como una cuerda demasiado estirada, a punto de romperse. Don Manuel habló, pero más bien fue un monólogo cargado de ironías suaves y dobles sentidos. Elena apenas respondía con monosílabos, tratando de concentrarse en cualquier cosa que no fueran sus ojos, que detenían las frases en el aire como si esperaran que ella completara el espacio vacío. Al poco tiempo, Raúl y los demás anunciaron que irían al mercado del pueblo para comprar algunas cosas. Don Manuel dijo que prefería quedarse, que la noche lo había dejado agotado. Elena dudó un segundo, podría haber ido con ellos, podría haber elegido la opción segura, pero algo en ella decidió quedarse, quiso convencerse de que era por la casa, por la calma de esa cocina luminosa, por la necesidad de silencio. Pero mientras escuchaba el coche alejarse, supo que no era solo eso. Continuó ordenando la mesa, limpiando, intentando que sus manos se mantuvieran ocupadas para disipar la incomodidad. No oyó que él se acercara. Solo sintió el cambio en el aire, ese estremecimiento leve que anuncia la presencia de alguien demasiado cerca. Cuando giró, don Manuel estaba allí, a menos de un paso, con los brazos cruzados apoyado en el marco de la puerta. Su voz era pausada, casi íntima. ¿Sabes? No tienes que esforzarte tanto por parecer indiferente. Elena se quedó inmóvil, las palabras se le atragantaron en la garganta. En ese instante, en ese espacio entre su afirmación y su silencio, todo cambió. Él no avanzó de inmediato. No hubo movimientos bruscos ni urgencias, solo pasos lentos, medidos, hasta quedar frente a ella. Podía sentir el calor de su cuerpo, el olor a loción discreta, masculina, mezclada con el aroma del café. La miró a los ojos sin bajar la vista, sin buscar sus labios, dándole la posibilidad de detenerlo si quería. Pero fue Elena quien desvió la mirada primero. Quiso retroceder, pero la encimera estaba justo detrás de ella. Sin decir nada más, don Manuel llevó su mano hasta su mejilla, apenas rozando la piel con los dedos, y acercó su rostro despacio, con una paciencia casi cruel. Elena cerró los ojos. Sintió el peso de aquella decisión caer sobre sus hombros como una manta demasiado pesada, pero no se apartó. El primer contacto fue tan leve que pensó que lo había imaginado. Una caricia más que un beso, los labios apenas tocando los suyos, como si él se diera tiempo para preguntar sin palabras si estaba dispuesta a seguir, y lo estaba. Dios, lo estaba, correspondió. No supo si fue el deseo acumulado, la rabia sorda contra esa parte de sí misma que había estado dormida demasiado tiempo o la necesidad desesperada de sentirse deseada. Pero no lo detuvo, dejó que sus labios se deslizaran sobre los suyos, que su mano bajara lentamente por su brazo. Que sus dedos se detuvieran en su cintura, presionando apenas, sin llegar a atraerla del todo. Cuando se separaron, lo hicieron con la misma lentitud con la que había empezado todo. No hubo prisas, ni explicaciones,
Solo el eco de la respiración acelerada entre los dos, las pupilas dilatadas, las manos tensas, a medio camino entre acercarse y contenerse. Él no dijo nada más. Se apartó, caminó hasta la ventana, se quedó mirando hacia el jardín mientras Elena se quedó clavada en el suelo con los labios aún temblorosos, el pulso desbocado y la certeza incómoda de que aquello no había sido un error pasajero, era el principio. Y ella, muy dentro de sí, ya sabía que no quería que terminara ahí. La mañana siguió envuelta en una neblina pesada, como si cada movimiento requiriera un esfuerzo extra. Don Manuel se mostró distante, ocupado en pequeñas tareas, leyendo el periódico en el salón, regando las plantas del jardín, revisando herramientas apiladas en el cobertizo. Pero Elena sabía que cada vez que pasaba cerca de la cocina, donde ella fingía concentración en tareas inútiles, no era casualidad. Sus ojos buscaban su reflejo en los ventanales, atentos a cualquier sonido que delatara su cercanía. Cada vez que sus miradas se cruzaban, aunque fuera por un segundo, una corriente tibia recorría la piel de Elena, como una fiebre suave que no terminaba de quebrarse. No había gestos evidentes ni palabras de más, pero la tensión parecía llenar cada rincón de la casa. Cuando Raúl y los demás regresaron del mercado, todo volvió a la aparente normalidad. Las bolsas se descargaron, las frutas se acomodaron sobre la mesa, y los niños, hijos de primos, correteaban por el patio mientras los adultos preparaban la comida. Elena se movía entre ellos con la eficiencia de siempre, la esposa que sabe dónde va cada cosa, la que mantiene el orden y el ritmo de las reuniones familiares. Nadie sospechaba, nadie veía lo que se agitaba bajo la superficie. Por la tarde, Raúl se enfrascó en una larga charla con su tío Paco sobre negocios, conversaciones que para Elena eran un murmullo lejano, música de fondo que no necesitaba escuchar. Fue entonces cuando don Manuel se le acercó con esa calma calculada, esa manera de caminar sin prisa pero sin dejar espacio a la indiferencia. ¿Quieres acompañarme a ver la parte trasera de la propiedad?, propuso. Hay un pequeño huerto y una zona de naranjos que no deberías perderte. Los demás están ocupados, y sería una lástima que te lo perdieras. Elena odiaba lo fácil que fue decir que sí, lo rápido que su boca formuló la respuesta antes de que pudiera detenerse a pensar en las consecuencias. Caminaban en silencio la mayor parte del tiempo. Los senderos eran estrechos, flanqueados por árboles altos que dejaban caer su sombra sobre la tierra húmeda. El sol de la tarde filtraba sus rayos entre las hojas, creando destellos dorados que parpadeaban en el suelo, como brasas diminutas. Se escuchaban grillos, el rumor del viento y el crujir de ramas bajo sus pies. Don Manuel no intentó acortar la distancia inmediatamente. Caminaba unos pasos por delante, señalando detalles del terreno, una planta, un fruto, cualquier excusa para sostener la conversación sin parecer interesado en otra cosa. Pero cada vez que giraba la cabeza para mirarla, sus ojos decían mucho más que sus palabras. Se detuvieron en un claro donde los naranjos formaban un círculo, dejando un espacio íntimo y abierto. Elena se apoyó en el tronco de un árbol, cruzando los brazos sobre el pecho, como si eso pudiera protegerla de la vulnerabilidad que ya la había alcanzado. Él se acercó lento, con una calma que más que calmarla encendía. Se quedó a unos pasos, observándola, estudiando sus gestos, como buscando una señal para detenerse. No deberías mirar así, susurró, no es justo para nadie. Elena no pudo responder. Las palabras se habían quedado atascadas en su garganta. Solo sostuvo su mirada, quizás retándola, pero sin fuerzas para resistirse. Don Manuel avanzó un paso más. Ya no había espacio para fingir casualidad ni excusas posibles. Sintió su mano, firme y sin prisa, tomar la suya, entrelazando los dedos de una manera tan natural que dolía pensar que algo tan prohibido pudiera sentirse tan correcto. No intentó besarla esta vez, no hacía falta. El roce de sus dedos contra la palma, la cercanía de su cuerpo, la intensidad de su mirada eran suficientes para que el pulso le retumbara en las sienes. A pesar de la tormenta que se desataba dentro de ella, Elena no dio un paso atrás. Se quedaron así, en esa pausa interminable donde cualquier movimiento podía ser el siguiente error o la siguiente decisión. Por primera vez, sintió que la decisión ya no le pertenecía del todo. El sonido lejano de las voces familiares los obligó a separarse. Él soltó su mano despacio, como quien se despide de algo demasiado valioso para dejarlo ir de golpe. Sin decir más, retomaron el camino de regreso, pero algo había cambiado. Elena lo sabía. Y lo peor era que ya no podía ni quería fingir que no era así. La noche cayó sobre la casa con la suavidad engañosa que tienen las veladas en el campo,
como si el silencio trajera consigo una tregua momentánea. En el comedor, las luces cálidas iluminaban los rostros cansados tras la jornada. Los platos se llenaban y vaciaban entre brindis y bromas, mientras las conversaciones fluían con esa familiaridad que solo las familias grandes y acostumbradas al ruido saben sostener. Elena estuvo ahí en medio de todo, participando lo justo, sonriendo cuando debía, desempeñando su papel con la perfección de quien lleva años interpretando el mismo guión. Pero su mente vagaba en otro lugar. Cada mirada de don Manuel desde el otro extremo de la mesa, cada gesto, cada mínima pausa entre palabra y palabra la tenían atrapada. Sabía que él también medía cada movimiento, cada oportunidad. Y aunque no hubo nada evidente, cada fibra de su cuerpo reconocía las señales, esos destellos que para cualquiera habrían pasado desapercibidos, pero que entre ellos ya eran una conversación silenciosa y peligrosa. Esa noche, Elena volvió a no dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, revivía el roce de sus dedos, la forma en que había sostenido su mano bajo los naranjos, la tensión suspendida entre ambos como una cuerda tensada al límite. Intentó convencerse de que aún estaba a tiempo de detener todo, de fingir que aquello no significaba nada, de volver a ocupar su lugar como la esposa correcta, la mujer fiel. Pero, por más que repetía esas ideas en su cabeza, el cuerpo no mentía, el deseo seguía ahí, agazapado, latiendo bajo la piel. A la mañana siguiente, Raúl, siempre con su afán de mantener a todos ocupados, propuso comenzar los arreglos en la vieja pérgola del jardín. Esa estructura que, según él, podría convertirse en un hermoso espacio para comidas al aire libre. Don Manuel, con esa sonrisa tranquila y segura, se ofreció a ayudar. Tengo experiencia con esas cosas, dijo, guiñándole un ojo a Elena, como si su comentario no escondiera ninguna doble intención. Ahí estaba ella, otra vez envuelta en la dinámica familiar, pero cada vez más consciente de los movimientos que la arrastraban hacia algo que ya no sabía si quería evitar. Durante la mañana, mientras los hombres trabajaban afuera, Elena preparaba café y algunas cosas para picar, buscando cualquier excusa para salir y observarlos desde la ventana. No era solo la necesidad de saber qué hacían, sino ese impulso absurdo de tener a don Manuel en su línea de vista, de verlo moverse, de imaginar, aunque fuera por segundos, qué pasaría si se acercara demasiado. La oportunidad llegó más rápido de lo esperado. A media tarde, después de varias idas y venidas, Raúl tuvo que salir para hacer una compra rápida en el pueblo. Dijo que regresaría en un par de horas. Nada fuera de lo común. Don Manuel se quedó terminando de ajustar algunas piezas de madera en la pérgola. Elena lo observaba desde la cocina, fingiendo estar ocupada limpiando la encimera. Entonces él se acercó a la puerta del patio, apoyando una mano en el marco y mirando hacia adentro. Olvidé mi suéter en la sala, comentó con voz calmada, casi casual. ¿Podrías pasármelo? Elena asintió sin decir palabra. Caminó hasta el sofá, tomó la prenda, la dobló sin prisa, estirando ese momento como si así pudiera controlar lo que estaba a punto de suceder. Cruzó el umbral hacia el patio con el suéter en las manos y se detuvo a medio camino, sabiendo que cualquier intento de mantener la distancia había dejado de tener sentido desde hacía rato. Don Manuel no dijo nada más. Dio un paso hacia ella, lo suficiente para acortar la distancia, pero sin invadir del todo su espacio. Extendió la mano para tomar el suéter, pero no fue solo eso. Sus dedos rozaron los de Elena al recibirlo, y en ese contacto mínimo volvió a encenderse la chispa que ninguno parecía dispuesto a apagar. Ella lo miró a los ojos sin intentar ocultar la agitación que ya no podía disimular. Él sostuvo su mirada firme, pero sin prisa, como si supiera que el tiempo jugaba a su favor. Entonces, con esa calma calculada, se acercó un poco más, solo un poco, lo suficiente para que ella sintiera su aliento sobre la piel. «Estás hermosa hoy», susurró, bajando la voz hasta casi no ser más que un murmullo. Elena no respondió, no podía, pero tampoco apartó la mirada. No dio un paso atrás ni cruzó los brazos para protegerse. Solo se quedó quieta, esperándolo, y él lo supo. No necesitó más. Su mano, firme y sin violencia, se deslizó hasta su mejilla, acariciándola con el dorso de los dedos. El segundo beso fue distinto al primero, más seguro, más decidido, pero igual de lento, sin urgencia, sin torpeza. No buscaba robarle la voluntad, la estaba reclamando porque Elena ya la había entregado. Esta vez no hubo interrupciones. Nadie llenó el aire con conversaciones ajenas. Estaban solos, bajo el cielo abierto, en el rincón más apartado del jardín, sin razón alguna para fingir que aquello no estaba ocurriendo. Cuando se separó,
lo hizo sin apartar la mano de su rostro, la miró con esa mezcla de ternura y deseo que Elena solo había visto en él. Nunca en otro hombre, ni siquiera en su esposo. No deberías mirarme así si realmente quieres que pare, murmuró, apenas audible, y ella supo que tenía razón, pero tampoco quería que se detuviera, no todavía. Nunca imaginó que el deseo pudiera convertirse en una jaula tan dulce. Lo que comenzó como un accidente, una línea cruzada en un momento de debilidad, ahora era una espera constante, una ansiedad que se instaló en su cuerpo, haciéndola sentir alerta, expectante, cada sonido en la casa, cada crujido bajo los pies podía ser la señal de que él estaba cerca. Después de aquel segundo beso, nada volvió a ser igual. Y lo más inquietante era que ninguno de los dos hizo el mínimo intento por fingir lo contrario. Buscaban las oportunidades, las grietas en la rutina, los espacios para compartir aunque fuera unos minutos a solas. Aunque estuvieran rodeados de familia, era casi humillante reconocer cómo Elena empezó a planear horarios en su cabeza, cuando Raúl saldría, cuando los demás estarían distraídos, para poder verlo sin intermediarios. Cada día era una cuenta regresiva hacia el próximo instante en que podría sentir su mirada recorriéndola como si tocara sin manos, y mientras tanto, Raúl seguía allí, fiel a su papel, atento, organizado, haciendo planes para la casa, siempre con buenas intenciones. No había crueldad en él, ni desinterés abierto. Quizás por eso dolía aún más aceptar que lo que la arrastraba hacia otro hombre no era la falta de amor, sino la ausencia de deseo, de esa electricidad que hace que la piel se erice antes del primer roce. Raúl la miraba con cariño, con respeto, con la calma de quien sabe que todo está bajo control, pero no con hambre, y Elena quería sentirse deseada, quería que cada detalle suyo importara, que la forma en que recogía el cabello o el borde de su falda tuviera poder. Quería recuperar esa parte que había aprendido a callar durante demasiado tiempo. La intimidad con Raúl se había vuelto predecible, casi mecánica. Caricias por costumbre, besos distraídos, contactos sin fuego. Ella hacía lo posible por responder, por no mostrar la desconexión creciente, pero mientras su cuerpo buscaba el de Raúl con la rutina de los años, su mente estaba lejos, en otro lugar, con otro hombre. Aquella noche, como si una fuerza invisible la empujara, Elena tomó una decisión que cambiaría todo. Pero, justo cuando estaba a punto de dar el paso definitivo, un sonido inesperado interrumpió el momento y la dejó congelada, con el corazón en la garganta y la certeza de que nada volvería a ser igual. ¿Qué sería ese sonido? ¿Alguien había descubierto lo que ocultaban? ¿O era solo el comienzo de algo mucho más peligroso? El misterio quedó suspendido en el aire, tan denso como el deseo que los consumía, mientras la casa seguía respirando, ajena y silenciosa, a la espera del próximo capítulo. La tarde avanzaba lenta, con el sol escondiéndose tras las colinas que rodeaban el bosque, mientras dentro de la vieja casa de campo los ecos del silencio se hacían cada vez más densos. Elena permanecía en el umbral del taller, las manos aún temblorosas después del último roce, el pulso acelerado como tambor de feria. La sombra de Raúl, que acababa de salir para hacer unas gestiones en el pueblo, se desvanecía detrás de la puerta, y con ella, la última barrera que la separaba de la verdad que la consumía. El taller estaba impregnado de olor a madera fresca, aceite y el perfume tenue que parecía haberla seguido desde el jardín. La luz dorada del atardecer se colaba por la ventana, dibujando líneas suaves sobre la camisa desabotonada de don Manuel, que se encontraba frente a ella, con la mirada fija y profunda, como si intentara descifrarle el alma. Elena se acercó sin prisa, sintiendo cada latido en su garganta. La blusa blanca de lino se ceñía a sus hombros, dejando al descubierto un delicado collar de plata que brillaba con la luz moribunda. La falda fluía sobre sus caderas con una ligereza casi prohibida, y las sandalias de tacón caramelo hacían un suave clic al tocar el suelo de madera. No había palabras, solo la tensión palpable que los rodeaba. Sin previo aviso, don Manuel extendió la mano y rozó la piel de Elena, suave, cálida, y ella respondió con un suspiro contenido. Sus dedos se entrelazaron lentamente, en un gesto que parecía desafiar el tiempo y la razón. La distancia entre ellos se acortó hasta desaparecer, y sus labios se encontraron en un beso cargado de urgencia y ternura, un choque de emociones contenidas durante demasiado tiempo. El beso fue profundo, un acto de rendición y desafío. Las manos de don Manuel descendieron por la espalda de Elena, atrayéndola hacia sí, mientras ella se aferraba a su camisa con fuerza, buscando sostenerse en medio de la tormenta que la atravesaba. El calor de su cuerpo era un fuego que consumía,
pero también una llama que encendía cada fibra dormida de su ser. De repente, un crujido en la puerta la hizo separarse bruscamente. Los ojos de ambos se encontraron, llenos de sorpresa y miedo. La puerta se abrió lentamente y una figura apareció en el umbral. Era Raúl, con el ceño fruncido, sosteniendo el teléfono móvil, como si la realidad hubiera irrumpido en aquel instante sagrado. ¿Qué está pasando aquí? Su voz era baja, pero cargada de una tensión que electrificó el aire. Elena sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Don Manuel se apartó, limpiándose las manos en un trapo, con una expresión mezcla de culpa y desafío. Raúl avanzó unos pasos, y el silencio se volvió insoportable. Esto no puede quedar así, dijo Raúl, con un tono que no admitía réplica. Elena comprendió entonces que aquella escapada familiar, aquella aparente calma en el bosque, no era más que la antesala de una tormenta que apenas comenzaba. Una tormenta que amenazaba con destruir todo lo que había construido, y que la arrastraría a un abismo del que no sabía si podría salir. Mientras Raúl levantaba el teléfono para hacer una llamada, don Manuel la miró por última vez, con una mezcla de tristeza y determinación, y salió del taller sin mirar atrás. El silencio se rompió con el sonido de la voz de Raúl, firme y decidido, mientras Elena quedó sola, con el corazón en pedazos y la certeza de que nada volvería a ser igual. Pero en la penumbra, tras la ventana entreabierta, una sombra observaba en silencio, esperando el momento oportuno para actuar. ¿Quién era aquel observador? ¿Qué secretos guardaba la vieja casa en el bosque? Y, sobre todo, ¿qué precio estaría dispuesta a pagar Elena por seguir ese camino prohibido que había comenzado a andar? La respuesta, como siempre, estaba en la oscuridad, aguardando ser revelada.